Jesús, en ti confiaré. Esperanza mía, Jesús, eres nuestra esperanza, nuestro galardón, y confiaré en ti, solo en ti confiaré, en ti confiaré, en ti confiaré. Esperanza mía, oh mi Dios Jesús, en ti confiaré, oh Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, tú eres nuestro Salvador, eres nuestro Salvador, castillo mío. Oh Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, invocamos tu santo nombre. Tú eres el único Dios. Tú, Señor Jesús, lleno de gracia y de verdad. Tú eres nuestra vida, nuestra redención, nuestra esperanza. Y estamos aquí reunidos en tu nombre, confiados, Señor, en que tu palabra es fiel y justa y verdadera, y tú estás aquí en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en este tiempo, que este tiempo sirva para la edificación de tu iglesia, Señor. Sé con todos y cada uno de los hermanos que se crucen en el camino de este tiempo, de esta grabación. Nosotros desde aquí, amado Señor, lo hacemos con un corazón sencillo y humilde, queriendo cumplir con tus propósitos, que es ser luz allí donde tú nos has puesto, como una ciudad en lo alto de una montaña que no puede ser escondida. Pero sin ti, Señor, no hay luz en nosotros. Líbranos de nosotros mismos, Señor, porque nos vamos a acercar a tu palabra. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa, derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados, Señor. Limpia nuestras conciencias, Señor. Límpianos, porque queremos estar delante de ti
en pie, con la cabeza bien alta, santos y sin mancha, porque a ti te ha placido, Señor. Que así sea. Gracias, Señor. Estamos llenos de gozo en nuestro espíritu. Sabemos que tú estás aquí. Sé con nuestros espíritus, Señor. Incluso con nuestras almas y con nuestros cuerpos ya cansados. Fortalece nuestro hombre interior, Señor, para que podamos estar bien atentos a tu palabra. Amén. Amén. Bueno, qué preciosa canción, ¿verdad? Me puso un día el Señor en el corazón, el Salmo, y da juego para perderse en la adoración de lo que es Dios para nosotros, y además, curiosamente, no lo tenía preparado, Iglesia. No estaba preparada, y hoy vamos a seguir hablando de la Trinidad, y resulta que estábamos hablando de el que habita al abrigo del Altísimo. Yo puse ahí Jesús en esta canción hace ya muchos meses, y luego habla de Jehová. Y ayer estuvimos hablando que Jehová es Jesús también, y que Jehová es el Padre, y que Jehová es el Espíritu Santo. Jehová es el Dios Altísimo, el que es, el que fue y el que será. Y hoy tenemos la ausencia de Mario porque se ha ido a la camita. Estaba hoy un poquito más cansado ya con el cole y todas estas cosas. Porque son, ¿qué horas son ahora mismo? Las menos cuarto, pasadas las 11. Las 11 menos cuarto. Y Sarita, que es muy valiente, está, pero no en la mesa. Se ha puesto ahí en el sofá. Dice, papi, ¿puedo ir al sofá? Digo, sí. Pero a lo mejor te pregunto algo. Vale. Vale. Bueno, pues un saludo a todas las iglesias del Señor, que estáis ahí pendientes. No olvidéis de mostrar vuestros apoyos con libertad, sin compromiso. Un like, compartir con amistades, con amigos, si es que creéis que pudiera ser de bendición y edificación. Por lo demás, también saludos a todos los vecinos de las localidades de Villacastín, Ituero, Navar de San Antonio, San Rafael, Espinar, Maello, todas estas poblaciones que quizás algún día puedan formar parte de esta pequeña expresión del cuerpo de Cristo. Indudablemente que el Señor va a hacer grandes cosas y todo lleva su tiempo, y tenemos mucha fe en que esta iglesia va a ser relevante en esta localidad. Todo a su debido tiempo, siempre y cuando el Señor nos dé tiempo, porque el Señor está muy cercano a venir. No sabemos cuándo, pero sabemos que cada día que pasa el Señor está más cerca. Porque Él dijo, vuelvo pronto, y el Señor no retarda su venida. Muchos dirán, no, pues sí que tarda ya 2000 y pico años. Bueno, es que para el Señor 1000 años es como un día para nosotros. Y el Señor está dando tiempo a que todas las personas, cuantas más mejor, escuchen su evangelio, procedan al arrepentimiento y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la verdad absoluta. Y bueno, partiendo de ese hecho y de esa realidad, pues aquí estamos como iglesia para anunciar un evangelio, pero para seguir con la edificación, ¿verdad, Raquel? ¿Ayer de qué trató el tema? ¿Te acuerdas? De Dios Trino, ¿no? Dios Trino. ¿Qué estuvimos hablando? ¿Os acordáis? Que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Es Espíritu Santo, pero estuvimos hablando sobre todo de esos versículos que excluyen un poco, ¿no? Que simplemente hablan de solo hay un Dios, solo. Entonces, dentro de esos versículos, muchas personas podrían decir, ¿ves? Aquí lo pone. Como por ejemplo,
en Deuteronomio 6:1-10, cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pues ahí alguien dirá, ¿ves? Jesús no es Jehová, porque si es uno, es Dios y es el Padre, pero no es el Hijo. El Hijo, como dicen algunas sectas, es un ángel, es una criatura más de Dios, pero una criatura muy elevada, que llegó a ser Dios, pero no. Jesús es Dios desde el principio, tan Dios como el Padre y tan Dios como el Santo Espíritu. Y es lo que vamos a ver hoy. Cristo es igual a Dios. Y para ello vamos a ir a la palabra del Señor, que es nuestra base jurídica, como dijimos ayer, la base fiel de que nuestras palabras son verdaderas. Recordemos que no nos recomendamos a nosotros mismos. Nosotros estamos hablando siempre lo que la palabra dice y lo que a través de la palabra podemos entender. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y si quieres leerlo, Raquel, pues sería maravilloso. Allá pues, ¿no? ¿Del 5 al 11? Sí, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Maravillosa lectura, y además una lectura que tiene cierta correlación con algo que vimos ayer. Pero voy a hacer una pequeña pausa. ¿Qué pone aquí en el volumen? ¿Pone aquí algo, un auto o algo? Voy a mirar porque me parece que lo tengo mal. ¿El qué? No quiero meter la pata. ¿Ves? Está en concert. ¿Eso qué es? Porque está el volumen muy bajo y ya no lo puedo cambiar. Sabía que luego, pero bueno, da igual. Si no, intento subir el volumen luego con el programa informático. Concert es una forma de grabar que baja los decibelios bastantes. Entonces, estaba con la intuición, pero bueno, no pasa nada. Filipenses. Entonces, de esta parte de porción, Raquel, podríamos hablar mucho, pero sobre todo nos vamos a quedar con lo interesante, ¿no? ¿A ti qué te parece que es lo que, digamos, se pone de manifiesto en esta porción, Raquel, para demostrar que Jesús es Dios, tal como dijimos ayer? ¿Con qué te quedarías de todo este versículo, por ejemplo? ¿Qué elegirías? Pues siendo en forma de Dios, cuando dice Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Claro, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esto es muy importante, porque te acuerdas que ayer leímos de Isaías 43, 10, 11, que lo tengo yo aquí a mano, y dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Este versículo, los que quieren anular la deidad de Jesús lo usan mucho. ¿Por qué? Porque da pie a ello. Dice, y mi siervo que yo escogí. Claro, entonces, ¿cómo un siervo de Dios va a ser Dios? Amigo. Pero es que la servidumbre de Cristo la escogió Cristo, siendo Dios, en su propia deidad. Y eso nos lo demuestra Filipenses 2, 5, 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que con esta frase podríamos hacer otra enseñanza, simplemente con esta frase. Pero hoy no vamos a esto. Hoy estamos aprendiendo y digamos, afirmando y fundamentándonos en la verdad de que Jesús es Dios. Entonces dice, que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Con este versículo no cabe duda que Jesús es Dios. Pero claro, no podemos establecer una doctrina con un solo versículo. Sabemos que la suma de la palabra es la verdad y lo que vamos a hacer es ir sumando palabra, para darle forma a toda esta verdad. Es curioso porque dice que se despojó a sí mismo. Eso quiere decir que la servidumbre de Cristo la escogió Cristo en sí mismo. Él se despojó a sí mismo de su deidad. Él podría habernos mirado como miramos nosotros los humanos a las hormigas y decir, ¿yo me voy a convertir en hormiga? De eso nada. Pero imaginaos en la deidad del Señor Jesús. Decir, pobres hormigas, van a un lugar horrendo y yo puedo salvarlas. Pero si no me disfrazo de hormiga, ¿cómo me van a entender? Yo voy a participar de ellos, para que ellos participen también de mí. Y Jesús, al participar como ser humano, nos permitió participar nosotros como humanos de las cosas divinas, por medio de la fe en Él. Entonces se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es hecho semejante. Pero Él no perdió la imagen de Dios, porque Jesús fue sin pecado. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la servidumbre era hacia el hombre, subsidiariamente, pero principalmente hacia Dios. Era una obediencia hacia Dios el Padre. Pero siendo Jesús Dios, se despojó a sí mismo, siendo igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Por lo tanto, podemos afirmar que Jesús es Dios con mayúsculas. Entonces esta canción no es ninguna herejía. Cuando después dice, después de el que habita al abrigo del Altísimo Jesús. El Altísimo es uno de los nombres de Dios. Pues a Jesús le calza, porque Jesús traspasó las alturas y está sentado a la diestra de Dios. Al mismo nivel, a la diestra de Dios. No más alto ni más bajo, a la diestra de Dios. Increíble. La palabra no falla. Increíble, pero hay que creerlo para vivirlo, ¿verdad? Bueno, entonces ya hemos establecido que Cristo, Jesús, que por cierto Jesús significa Salvador, es igual a Dios. Pero ahora, alguien nos podría decir, bueno, pero es que es un solo versículo. Bueno, vamos a ver si Jesús es creador, porque ayer vimos en 1 Corintios 8:6 este versículo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esto quiere decir que tanto Dios el Padre como Jesús son creadores. ¿Vale? Y luego, aquí, en Juan 1, del 1 al 4, ¿lo lee Raquel? Hermano, espero que te esté quedando bien claro que Jesús es Dios. Cuando te hagas la pregunta a ti mismo, no lo dudes, no empieces, oh sí, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Redentor, es mi paz, es mi amigo. Sí, todas esas cosas lo es. Pero antes que todo, Jesús tiene que ser Dios para ti. Y de ahí podemos seguir en adelante. Juan 1, del 1 al 4, ¿vale? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muy bien.
Fijaos qué rotundo, ¿no? En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y el Verbo es Jesús. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es el dador de la vida? Pues el Señor Jesucristo, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Pero Jesús es creador. Por eso todas las personas que quieren llegar a Dios sin Jesús no pueden llegar. ¿Comprendéis? Es como intentar no sé cómo te diría, como si hubiera una isla muy grande y un puente para llegar, el puente fuera Jesús, y si no pasas por el puente no llegas a la isla, por ejemplo. Sin Jesús no puedes llegar a Dios. Por eso decíamos ayer que Él es el camino, la verdad y la vida, como Él mismo dijo. Dice, ¿todavía estáis conmigo y no sabéis que yo soy en el Padre? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No sé si era Tomás o alguien que le preguntaba allá por Juan 14. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por medio de mí. Luego, Juan 1:10, ese lo voy a leer yo, dice, en el mundo estaba, vaya, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está hablando de Jesús, ¿eh? ¿Qué dice? El mundo por él fue hecho. Atención que luego lo vamos a conectar con 1 Corintios 8:6. Colosenses 1:16. Vamos allá. Este le leo yo también. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tremendo, ¿no? Tremendo testimonio, no de un testigo ni de dos, sino de tres. Y podríamos sacar más, pero yo creo que son más que suficientes. Jesús es creador. Y Jesús es igual a Dios. Por eso en Hebreos, el autor de Hebreos no teme en decir, y Jesús siendo igual a Dios no estimó, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. No es ninguna locura. Jesús es el creador y todas las cosas son sustentadas por Él. Por eso si tú estás ahí escuchando, mira, y tú tienes cierta simpatía con Dios y cierta búsqueda y cierta experiencia espiritual que estás intentando buscar, mira, si tú no estás en Cristo y no has conocido la redención de Cristo por medio de creer en su obra preciosa en la cruz, te invitaría a que participaras de esta iglesia y a que siguieras escuchando la palabra de Dios, porque la fe verdadera y genuina en Cristo viene cuando escuchamos la palabra de Dios. Y yo tuve un tiempo en mi existencia de muchos años. No te voy a decir perdido, porque no son perdidos, porque todo lo que uno hace al final resulta que son experiencias para dar consejo a otros. Pero yo estuve viviendo en charcos de espiritualidad, en sucios charcos. Y un día, buscando charcos, yo buscaba a Dios y yo creía que encontraba, y yo bebía del charco, como un perro puede beber de un charco y no morir. Pero eso no significa que encontrase la fuente del agua. Y un día Jesús llegó a mi vida, yo creí este evangelio y por fin pude beber de una fuente de agua viva que no para de manar. Y ese es Jesús del que te estamos hablando. Al escuchar el evangelio me di cuenta de que era pecador, me di cuenta de que era y estaba siendo constituido enemigo de Dios por causa de mis pecados, y que Dios había preparado un plan de redención para rescatarme y perdonarme justamente
Es decir, no perdonarme a la ligera como diciendo, bueno Mario, tú hiciste esto mal, te perdono y punto. No, tú hiciste esto mal, mereces ser castigado, el castigo en vez de dártelo a ti, me lo voy a comer yo mismo. Y siendo Jesús en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, vino al mundo y como dice aquí la epístola en Filipenses, que dije yo antes Hebreos, perdón, Filipenses, siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, la obediencia de Jesús es para tu liberación y para tu salvación. Si tú hoy, ahora mismo, te arrepintieras de tus pecados, incluso si de algunos no te acuerdas, tampoco pasa nada, Dios lo sabe. Dios conoce un corazón contrito y humillado. Y te acercas a Dios en humildad y tienes un petit comité. La primera oración que Dios va a escuchar es la de un pecador arrepentido, que cree en la sangre de Cristo. Y Dios va a efectuar en ti una limpieza absoluta de pecados, una limpieza de conciencia que ni 40 regresiones y 60 sesiones de psicología, por no decirte infinitas, van a conseguir. Porque el problema del hombre es que el hombre sin Cristo está bajo la ira de Dios. Y es muy complicado experimentarlo, pero lo vemos en el mundo. Vemos como el mundo, que es pecador, está bajo la ira de Dios. Vemos la gente sufrir, la gente con vidas muy desconectadas de la fuente, y es porque no tienen a Dios. Entonces no pierdas la oportunidad. Hoy puede ser el día de tu reconciliación con Dios, y desde que creas en Dios por medio de Cristo, Dios va a derramar sobre ti su amor por medio del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo va a ser para ti un consolador, una ayuda y una guía. Es el propio Espíritu de Dios morando en tu interior. Y a partir de ahí, el Espíritu Santo lo que usa es su herramienta favorita para transformarnos y para renovarnos como seres muy especiales, como hijos de Dios. Porque aquellos que recibieron a Jesús, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que ahí es nada, hasta aquí llegamos hoy. Mañana seguiremos con Cristo el Salvador y, si da tiempo, con Cristo el Rey. Pero vemos cómo Jesús es Dios, el Padre es Dios, por lo tanto ya tenemos Padre e Hijo como Dios. Demostramos que Jesús es Dios porque vemos que Dios es creador, que Cristo es creador, y nadie puede ser Dios si no es creador, y menos sin ser dador de vida. Porque aquí la gente, los seres humanos, dicen, no, es que nosotros creamos. Sí, tú creas, tú transformas la materia, pero el ser humano no ha conseguido crear ni una sola célula viva. Ya no te estoy diciendo un animalito, o un bichito chiquitito, un piojo, de los que a Jesús se le ocurrió hacer. No, el hombre no ha sido capaz de hacer ni una pulga. El hombre puede transformar, puede plagiar, puede incluso vulnerar los decretos de Dios en muchos ámbitos, con esto de la ciencia de las células madre y la genética y todo esto, pero por sí mismo el hombre crear vida, imposible. Eso solo le corresponde a Jesús, porque dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida está en Cristo y todas las cosas que vemos están sustentadas por medio del poder de Cristo Jesús. Por lo tanto, si andas picoteando en espiritualidad, para allá y para acá, deja de beber en charcos. Ven a Cristo. Esta es la oportunidad que tienes. Vas a tener una eternidad preciosa para conocer esta realidad, y mientras vivas aquí vas a vivir gozoso de que una fuente de agua viva brotará desde tu interior y no parará de manar nunca. Pues hasta aquí, vamos a orar, ¿vale, Raquelita? Y un saludo a todos los hermanos desde Segovia. ¿Quieres orar tú hoy para despedir? Pocas palabras. ¿Te animas? Venga. Y así que no digan, siempre Mario es el que ora. Gracias, cariño.
Amado Padre, Señor Jesús, te damos las gracias por haber podido estar aquí, Señor, reunidos en tu santo nombre. Gracias por poder leer tu palabra, Señor, por dejarnos tu palabra, Señor, y poder aprender de ella. Gracias por habernos hecho hijos tuyos, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas que puedan escuchar, Señor, y que ellos quieran conocerte, Señor, algún día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y se me ha ocurrido despedir con una canción rapidita que dice así: cada día tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres grande, más de lo que imagino y más hermoso de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Jesús, eres grande y digno de alabar. Jesús, eres grande y digno de alabar.